Queridos amigos y amigas, por la gracia y misericordia de Dios hemos llegado al último sábado, Día del Señor, el último sábado del año 2020. Es cierto que hemos tenido muchas vicisitudes, ha sido un año difícil, tristemente muchas personas han perdido sus seres amados, pero Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a reflexionar sobre Ezequiel capítulo 4. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos porque nos has cuidado durante todo el año, a pesar de que hay tristeza en nuestro corazón por causa de la pandemia y otras muchas dificultades que han habido este año 2020. Sin embargo, Señor, confiamos en ti, el único Dios verdadero, Dios de misericordia. Y te pedimos, Señor, que ya pronto viene el nuevo año. Te pedimos, Señor, también que nos sigas acompañando, que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para entender tu palabra y estar dispuestos a vivir conforme a sus enseñanzas, con un escrito está, con un así dice Jehová. Querido Padre, muchas gracias por cuidarnos de día en día, por tu amor, por tu misericordia y por los bienes que recibimos de tu mano. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos pueda guiar en la reflexión de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 4, mi Biblia tiene un título y dice Predicción del sitio de Jerusalén. Y aquí el profeta Jeremías comienza a tener una visión y una orden, y Dios le dice, mira, hazte una maqueta de adobe y coloca allí el sitio de Jerusalén. Aquí la Biblia no dice maqueta, pero realmente es una maqueta. He tenido la oportunidad de ver algunas maquetas, sobre todo aquí en la ciudad de Concepción. Realmente es un artista fabuloso aquel que la hizo. Cuando uno ve esa acerca de la guerra, pareciera que está ocurriendo realmente. Entonces aquí Jeremías es usado por Dios para hacer una maqueta del asedio de Jerusalén. Entonces coloca allí los arietes, que eran grandes troncos de madera con puntas de hierro, coloca alzadas de torres y coloca también, dice, una muralla de fierro para los que lo estaban sitiando, los babilonios. Es decir, con un gran poder militar estaban siendo sitiada la ciudad de Jerusalén. Entonces, amigo, ¿qué está enseñando el Señor? Que uno, que Dios conoce la historia. Y es por eso que nosotros debemos estar también siempre dando gratitud y buscando la presencia de Dios. Debemos recordar que la Jerusalén, la ciudad amada, fue en algún momento en el tiempo de David y Salomón, la nación más próspera, aquella que venían desde lejos, como es el caso de la reina de Saba, para ver la gloria, la magnificencia del reino del pueblo de Dios. Sin embargo, por su degradación ha llegado a estas consecuencias. Aquí hay una lección muy importante para nosotros. Si por la gracia de Dios el Señor nos ha entregado bienes, administrémoslos correctamente y nunca, nunca debemos apartarnos del Señor, porque este pueblo se apartó y aquí en este capítulo describe las desgracias, describe la hambruna, describe, inclusive dice que se iban a comer, cocinar los pocos alimentos con excremento humano, y allí el profeta Ezequiel clama a Dios y Señor, permíteme no hacer eso, y Dios le permitió que fuera con excrementos de animales. ¿Por qué? Porque también está describiendo la escasez de leña que había. Entonces, todas estas desgracias, calamidades que vinieron al pueblo de Jerusalén fue porque se apartó, fue por un corazón rebelde, porque se alejó cada vez más de Dios. Entonces Dios lo está llamando. Y ahora quiero leer algunos versículos. Por ejemplo, dice así, en el versículo 3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, demostrando así que la ciudad, el Babilonia, que venía a conquistarla, realmente era un poderío militar que iba a conquistar la ciudad. Versículo 4 llama la atención, dice,
y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás la maldad de ellos. Más me interesa que poder comprender que a pesar de que el pueblo se había apartado de Dios, era un corazón rebelde, orgulloso, obstinado en el pecado, aún así al profeta Dios le dice, mira, tú llevarás la maldad de ellos. Eso está demostrando el gran amor de Dios por sus hijos. Aquí está demostrando. Después el versículo posterior comienza a describir un número de días que no es muy definido. Teológicamente hay distintas posiciones, pero sí me interesa mucho el versículo 6. Mire, el versículo 6 dice, cumplido estos, después de esos días, 390 días, dice, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. El profeta debía llevar la maldad. Aquí está mostrando el amor de Dios, que aún a pesar de que el pueblo se había apartado, Dios está dispuesto a perdonarlo. Pero acá hay un principio muy válido que es día por año. Nos recuerda también allí en Números 14, capítulo 34, que también nos habla de este día profético, día por año. Este día por año es el principio profético para estudiar las profecías de Daniel 7:25, Daniel 8:14, y va mostrando los principios bíblicos de cómo se deben estudiar las profecías. Y versículo 7 en adelante describe otra vez el asedio con escasez, con hambruna, con aflicción. No había leña, tenía hasta un poquitito de agua, la ración era tan poca que realmente era solo para sobrevivir, no se podía vivir ni tampoco morir, era sobrevivir. Y esa fue la escasez, todo lo que sufrió esta ciudad de Jerusalén por causa de su pecado, por causa de su maldad. El versículo 15 dice, cuando Ezequiel le pide, Señor, permíteme cocer los alimentos, estos pocos alimentos con otra cosa. Entonces el versículo 15 dice, y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Aún por esas tierras se utiliza todavía, porque no hay leña, el excremento de los camellos se utiliza como combustible. Queridos amigos, miren, podemos concluir lo siguiente. 1, Dios conoce el futuro. Número 2, cuando tú tengas bienes por la gracia, por la misericordia de Dios, nunca te apartes del Señor. Nunca, porque Dios es bueno, está dispuesto a perdonarnos, pero no tenemos para qué sufrir estas consecuencias tan graves. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Amigos, te invito a confiar en este Dios, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia que está dispuesto a perdonarnos. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar este sábado, día del Señor. Un abrazo a la distancia.